Muy buenos días a todos los presentes, darle el agradecimiento a los organizadores por el evento y la invitación también de participar. Me han dicho que tengo 7 minutos, máximo 8, entonces vamos a tener que correr bastante. El Código Procesal Civil que entrará en recién aprobado hace 2 años y que entrará en vigencia en octubre del otro año, tenía la virtud en su momento de tramitación que contenía el capítulo 5. Ese capítulo 5 regulaba todo lo que tenía relación con los derechos superindividuales. Se perdió una oportunidad. Definitivamente Costa Rica perdió una oportunidad de innovar y regular todo lo que tiene que ver con los intereses superindividuales, clasificado en ese momento, en ese capítulo, en 3 tipos: los difusos, colectivos e individuales homogéneos. Es básicamente la clasificación que ha tenido toda Latinoamérica, ha sido la tradicional de Latinoamérica, derivada de la adaptación, si podemos decir, de la regla 23 del procedimiento regulatorio federal de los Estados Unidos, y ese capítulo se eliminó en la última votación. En primer debate fue aprobado, posteriormente en la última votación, en una negociación, diría yo, trasnochada, se decidió por criterios políticos y con poco contenido técnico eliminarlo. Y digo con poco contenido técnico porque no fue una discusión de altura, simplemente fue una discusión meramente política, y lo que se dijo es que el capítulo 5 se iba a convertir en un nuevo proyecto de ley, ¿verdad?, que es el proyecto de ley 19.354, para permitir una mayor discusión. Sin embargo, la discusión que se dio en el seno de este colegio, con los redactores, en el seno con varias cámaras y de la comisión a cargo de la tramitación en la Asamblea Legislativa, fue una discusión técnica interesante, donde prevaleció el análisis técnico, el análisis profesional y el criterio de mayor conveniencia para lograr una legislación que fuera oportuna. ¿Y por qué es relevante para el consumidor la regulación de estos intereses? Básicamente podríamos decir que las relaciones de los consumidores antes era así, muy sencilla, ¿verdad? Era posible verlo, era de partes, de un comprador, un vendedor, era bien sencilla. La dinámica comercial actual es así, no se sabe dónde empieza y dónde termina. Hay redes contractuales, hay grupos de intereses económicos, hay contratación masivas, existen ventas bajo estándares de contratos de adhesión o disposiciones de adhesión, sin que sea la naturaleza de esos contratos de adhesión. Se ha dado así, la dinámica comercial es esta, pero lo más grave de esa dinámica comercial es que es imperceptible. Es decir, esa realidad de complejidad se ha vuelto imperceptible. Y uno ve, como ver un celular de estos, ¿verdad?, es el mejor ejemplo del networking que existe actualmente, donde hay tecnología de diferentes países, de diferentes empresas, ensamblado en un aparatito que tiene una complejidad de usos, ¿verdad?, que nos permite esa realidad. Ahora, si vemos los temas claves en el desarrollo de Latinoamérica, esto lo voy a pasar, pues aquí lo que tenemos es, primero, una noción del que eran intereses difusos, para confrontar la trilogía de los derechos como eran legítimos, simples o derechos subjetivos, para llegar a denominarlo después de incidencia colectiva, ¿verdad? Y se da la gran discusión de, bueno, ¿y cuál es la legitimación de accionar o la legitimación de reclamar el daño? Toda esa discusión se ha dado, para llegar a un último nivel, que es establecer las pautas adjetivas mínimas que deben de respetar el proceso colectivo. Y es casualmente en estas 2 etapas en que está Costa Rica, ¿verdad? A nivel ambiental, constitucional se ha reconocido, a nivel del derecho contencioso administrativo se ha reconocido sin un procedimiento, y ahora a nivel del nuevo Código Procesal Civil también se ha reconocido sin un procedimiento. Entonces, ¿por qué digo sin ningún procedimiento? Porque cuando se decidió eliminar el capítulo 5, en esa decisión trasnochada política, ¿verdad?, sin contenido técnico, olvidaron otros capítulos, otros artículos del nuevo Código Procesal Civil, como es el artículo 19, inciso 1.6 o 19, inciso 1.7, ¿verdad?, que establece claramente la legitimación de estos grupos y la legitimación de aquellos que argumentes derecho difuso. Es decir, ya se dio el camino, se invitó, está lanzada la invitación a estos grupos, pero no se dijo cómo. El artículo 3.4 es importante porque habla de integración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se le giró la invitación a un grupo de personas que generalmente no estaban llamados a participar a los tribunales. Además,
este no llamado parte de un principio que se decía antes: las muchedumbres no pasarán por las puertas de los tribunales, porque los tribunales no están dedicados a atender temas de alcance general, sino de uno a uno, particulares, ¿verdad? Entonces, porque se dice que si el juez entra a ver temas de alcance general, se vuelve un legislador, y esa no es la función del juez. Partiendo de eso, no se le dio el camino, ¿verdad? Al no darse, es aquí donde entran, toman relevancia el artículo 3.4, que habla de integración, y esas acepciones que están ahí de qué es integrar dicho de diversas personas o cosas, construir un todo, completar un todo con las partes faltantes, aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes. Esa es la definición de la Real Academia. Pero después dice el último párrafo: idear. Y aquí es lo interesante, porque dice: idear un procedimiento con aplicación de los principios constitucionales, general del derecho, especial del proceso y atendiendo las circunstancias. Y si vemos la definición de la Real Academia, está ahí: concebir idea de algo, idear un plan para escapar. Voy a brincarme estos principios constitucionales, voy a brincarme estos principios generales y los principios procesales para decir qué es lo que tenemos que idear. Bueno, para nosotros las fuentes serían legislaciones comparables como es Colombia, Chile, México. Argentina, a pesar de no tener una legislación, tiene una creación jurisprudencial exquisita, con el caso Mendoza, con el caso Jalavi, con el caso Padec contra Swiss Medical, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil y el proyecto de ley que sigue en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los elementos a considerar rápidamente? Determinación colectiva de la acción y de los miembros del grupo. Esto es importante. Es importante tener una definición objetiva y precisa de la colectividad, requisito de numerosidad para hacerlo colectivo realmente, necesidad de utilizar un lenguaje técnico procesal, si no es necesario hablar de grupos afectados, grupos dañados, no, son parte actor y parte demandada. Hay que mantener un lenguaje estrictamente procesal y técnico. Necesidad de otorgar la oportunidad para cuestionar el interés colectivo, eso es indispensable. Si uno ve en todas las legislaciones, hay una etapa donde se discute si el caso debe ser colectivo o más bien es un caso de acumulación de pretensiones o acumulación de procesos. Y todo esto tiene efectos directos sobre la sentencia. Paso a lo que es la incorporación de la demanda, es decir, los que no están siendo parte del grupo tienen que tener la oportunidad de formar parte, o los que están siendo parte del grupo tienen que tener la oportunidad de salirse. Y eso es vital y necesario para el alcance también del efecto de cosa juzgada de la sentencia. Adecuación de la representación. Es interesante y necesario tener claro que durante todo el proceso tenemos que tener certeza de que quien está representando el grupo tiene una representación adecuada, no desde que inicia, sino durante toda la tramitación. Este es uno de los temas más delicados, porque si no, lo que puede ser es que haya intereses espurios o bien hasta tema de fraude procesal inmerso. El nuevo código, el nuevo código tenía un incentivo de una gratificación más allá de los honorarios, que consideramos que es negativo también y hay que ponerle atención a eso. La carga y la prueba, por dicha el código lo contempla, que es la carga dinámica y no la carga, el concepto tradicional de quien pretende tiene que probar lo que pretende y los hechos que son la causa petendi de esa pretensión. Cosa juzgada. Tal vez aquí es el tema más delicado, que incluso en Estados Unidos, que tiene una tradición amplia del class action, todavía no es totalmente armónico y es donde más discusión se ha dado. ¿Cuál es el alcance? Pretender hacerla relativa, ¿verdad? Hacer una causa juzgada relativa o secundum eventum litis, como le llaman, es bien peligroso. Romper el instituto de la seguridad jurídica es algo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, en tema de indemnizaciones hay que también tener cuidado si son difusos, colectivos o homogéneos. Este aspecto es algo que el código, el capítulo 5 lo regulaba, me parece a mí, bien, con las modificaciones que se hicieron, pero hay que tener cuidado al idear el procedimiento. Bueno, aquí traía unos casos de jurisprudencia donde hablaba de los daños. Este es de Costa Rica, esta es la de Jalavi, que claramente se centra en el interés colectivo, y pues tenemos esta otra que es reciente, el 2013 de Estados Unidos, de Argentina, que viene a confirmar la resolución del 2009 del caso Jalavi, que viene a establecer todo un procedimiento y a ponerle atención a todos estos efectos. Bueno, en conclusión, algo así tan rápido, me parece que es importante que en la implementación de este nuevo Código Procesal Civil, todos los litigantes, los del Poder Judicial y la academia, nos demos a la tarea de tratar de establecer un procedimiento que venga a facilitar que esos nuevos invitados
conozcan bien el camino, a dónde tienen que llegar, qué debe ser la sentencia, en este principio prosentencia que tiene el nuevo Código Procesal Civil, pero no es un principio pro consumidor procesalmente, es un principio de acceso a la justicia, de tutela efectiva en igualdad de condiciones, considerando las diferencias entre las partes. Les agradezco mucho la atención.